Bueno, un cordial saludo para todos. A continuación voy a hacer la descripción o la explicación de lo correspondiente a la ficha técnica de investigación o también denominado taller E. Este es el último taller o la compilación que hacemos de todos los talleres que hemos venido desarrollando para hacer la construcción de la propuesta de investigación. Aquí es donde ya vamos a venir a consolidar pues la información de la propuesta de investigación. Entonces inicialmente arrancamos con el título. Ya saben que debe tener una extensión de 12 a 15 palabras, ¿sí? Y que debe básicamente resumir la investigación o de resumir lo que se quiere hacer de la investigación. Entonces debe tener una extensión de 12 a 15 palabras aproximadamente, ¿sí? Recordemos que esto es aproximado. Debe ser los autores, todos los autores, el programa, el semestre, el curso, tutor, palabras clave. Bueno, arrancamos aquí con la introducción. Básicamente es una introducción al tema que se quiere trabajar. Entonces aquí todavía no hay que hablar del problema, todavía no hay que hablar de la solución, todavía no hay que hablar de ningún detalle, sino simplemente vamos a hacer una introducción al tema. Esa introducción debe tener una extensión aproximada de 250 palabras aproximadamente. Recordemos que estos parámetros pues son aproximados, no necesariamente quiere decir que obligatoriamente deba cumplirse exactamente con ese número, sino que son valores aproximados. Posteriormente tenemos el planteamiento del problema y aquí sí hay algo que quiero explicar. Nosotros en estos momentos desde el taller P traemos un planteamiento del problema o una descripción del problema en una frase, ¿sí? Entonces, lo que se quiere ahorita sí es que se describa el problema en 500 palabras. Obviamente, aproximadamente. ¿Qué es la descripción del problema? Entonces, la idea es describir la generalidad del problema, ¿sí? Pero también las características, ¿sí? Y los detalles del problema, así como el contexto del problema. Es decir, tenemos que empezar ya a describir detalladamente el problema. Entonces dice describir el escenario o contexto en el que surge el problema, explique cómo su propuesta se conecta con el entorno, debe incluir citas de documentos que hagan referencia al problema, por ejemplo, noticias, estudios o estadísticas que den cuenta o argumenten la problemática descrita. Se recomienda que la redacción se haga desde lo general a lo particular, logrando describir de una forma clara el contexto y la particularidad del problema a abordar. Entonces, como lo dice acá, la idea es que esto se haga de una forma argumentada. Voy a ponerlo acá. ¿Y nosotros cómo vamos a argumentar? A través de las citas bibliográficas o a través de citas. Es decir, que si nosotros tenemos una idea o una afirmación, esa idea o afirmación esté argumentada a través de una cita. Entonces, por ejemplo, uno dice que un autor de apellido Pérez, por ejemplo, en el 2018 hizo una investigación y es el que me da argumento a las ideas. O por ejemplo, una cifra, ¿sí? O una estadística, por ejemplo, del DANE. Por ejemplo, una estadística que haya hecho en el 2016. O por ejemplo, un informe oficial, por ejemplo, de una entidad como por ejemplo un ministerio. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Agricultura. Bueno, digamos que el nombre corto sería Minagricultura. Entonces, sería, por ejemplo, hecha en el 2017, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a través de este tipo de citas es que nosotros le vamos a dar argumento a las cosas que vamos a plantear en el problema. Entonces, características del problema, detalles del problema, contexto del problema, cifras del problema, datos del problema, todo esto argumentado. ¿Listo? Y vamos a terminar con la pregunta o planteamiento de investigación. Entonces, al finalizar, hacemos nuestra pregunta de investigación. Con eso terminamos la redacción del problema, que debe tener aproximadamente 500 palabras. Posteriormente vendría la justificación, ¿sí? Que la justificación es, bueno, básicamente responde a algunas de las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante investigar este tema? ¿A quién o a quiénes afecta el problema,
la problemática descrita, cómo se puede aportar a la solución, o qué beneficios sociales, económicos o particulares se van a lograr con la solución del problema. Esto también debe ser en 500 palabras aproximadamente. ¿Listo? Yo ahí les doy una recomendación. 500 palabras aproximadamente es, voy a ponerlo aquí también, aproximadamente es una página. Y una página aproximadamente puede tener de 4 a 5 párrafos. Más o menos, para que nos hagamos una idea. De unos 4 a 5 párrafos más o menos. La idea es que cada párrafo, como ustedes saben, debe tener una idea principal. Perdón, una idea principal. Entonces, mi recomendación es que usted identifique las ideas principales. ¿Sí? Usted identifique, puede ser 3 o 4 ideas principales o 5 ideas principales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, idea principal 1. ¿Sí? Idea principal 2, 3 o 4. Y pues usted ya empiece a describir y a desarrollar cada párrafo. Esto es lo que se denominaría un esqueleto de nuestro texto. Entonces es una recomendación para que de pronto usted empiece a tener como una organización a la hora de escribir. Entonces usted identifica sus 4 ideas principales y a partir de ellas empieza a desarrollar los párrafos. ¿Listo? Para que más o menos llegue a las 500 palabras. Bueno, los objetivos simplemente los enunciamos. Recuerden que estos pues ya vienen, digamos, desde el taller B, y en el taller D también se hicieron unas correcciones, entonces vienen desde allá, pues la idea es que los pongamos acá. Bueno, aquí el referente teórico, digamos que aquí, como lo dice, es una explicación de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación. Dice, no debe cortar y pegar de forma literal, debe citar apropiadamente para no incurrir en plagio. Bueno, sobre este referente teórico tenemos diferentes tipos de referentes o marcos. Vamos a denominarlo marco. Entonces, inicialmente podemos tener un marco teórico, ¿sí? Que es el más importante. Podemos tener un marco legal, que también es muy importante para algunas temáticas. Podemos tener un marco conceptual, ¿sí? Y podemos definir otro tipo de marcos, por ejemplo, un marco histórico, un marco institucional, marco geográfico, pero bueno, eso ya va a depender de la investigación. Los más importantes creo yo que es el marco teórico, el marco legal y de pronto el marco conceptual. El marco teórico, pues como lo dice aquí en la definición, son esos aspectos teóricos, ¿sí? Entonces pongamos acá aspecto teórico que fundamenta la investigación. Entonces es ese referente, es ese autor o es esa metodología en la cual yo voy a basar mi investigación. Es bien importante definirlo. El marco legal, pues sobra decirlo, que son la normatividad, todas las leyes, todos los decretos que apliquen a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy investigando sobre un tema como por ejemplo el feminicidio, entonces pues ustedes saben que esa temática o esa problemática tiene un marco legal importante que hay que conocer. Entonces es muy importante definir ese marco legal. Y el marco conceptual, pues digamos que se requiere o lo desarrollamos cuando hay algún concepto que tengamos que definir y que sea parte importante del desarrollo de la investigación. ¿Listo? Dice que debe tener aproximadamente de 1000 a 1500 palabras, o sea, para que nos hagamos una idea, son como 3 páginas, y no debemos copiar y pegar textualmente de la fuente, sino que debemos ir armando nuestro marco teórico poco a poco, ir citando, por favor, acá citas de todo lo que digamos. ¿Perfecto? Listo. Vamos con los antecedentes. Los antecedentes dice que deben ser 20 aproximadamente. Entonces, ustedes tienen en estos momentos sus antecedentes. Antecedentes los tienen en un taller que hicimos, que fue el taller C, o también llamado, que lo llamamos estado del arte. Entonces, estos antecedentes ustedes los tienen en una tabla o en una matriz, ¿sí? La idea es que los convirtamos aquí a un ejemplo como este. La idea es que démonos cuenta que cada antecedente debe arrancar con la cita
debe tener el título de la investigación, debe tener una breve descripción y debe tener un aporte que me va a hacer. Entonces les voy a mostrar cita. Aquí tenemos una cita, por ejemplo, Bustamante 2018. Este es un ejemplo, ¿no? Cita. En su investigación denominada Factores claves para la percepción de la calidad del servicio en empresas de salud, ahí tenemos el título de la investigación, pongámoslo aquí en otro color, dice, desarrolló un análisis de los componentes estratégicos que deben tener las empresas prestadoras de servicios de salud para mejorar la percepción de la satisfacción en los clientes, logrando identificar que dos de los factores más relevantes son la eficacia en el cumplimiento en el cumplimiento de la programación y la disponibilidad de la agenda de los servicios prestados. Esta es una breve descripción de en qué consistía ese antecedente. Sí, pongámoslo aquí en este color. Y al final dice, esta investigación se considera relevante ya que logra identificar resultados analíticos sobre la percepción de la calidad en los usuarios de servicios de salud y la influencia de estos resultados estratégicos en la empresa. Entonces, este es como el aporte que usted identifica. Entonces, démonos cuenta que tiene la cita, el título, una breve descripción y un aporte. La idea es que formemos los 20 antecedentes como este. Entonces, deben ser 20 antecedentes igual a este. ¿Listo? Finalmente nuestra metodología que se compone de lo mismo que estaba en el taller D, que es el diseño metodológico, las técnicas, la población y la muestra y un procedimiento. Esto es lo mismo del taller D. Recuerden que les dejé un video también que se denomina la metodología de investigación, en el que se explica detalladamente cada uno de estos puntos. Y listo. Y aquí al final van nuestras referencias bibliográficas, ¿sí? Que deben ser, por ejemplo, las referencias deben ser las 20 que usted citó en los antecedentes, más las citas que usted haya hecho en el problema, ¿sí? O en la introducción, o en la justificación, más las citas que usted haya hecho en el referente teórico. Entonces, en el marco teórico o conceptual o legal. Entonces, démonos cuenta que a esta altura nosotros ya deberíamos tener por lo menos aquí unas 20, aquí por ahí otras 2 o 3 y aquí de pronto otras 2 o 3. Deberíamos tener aproximadamente mínimo unas 25, ¿sí? Deberíamos tener mínimo unas 25 citas, ¿sí? Estas citas deben ser en norma APA, como ya lo saben, deben ser en APA y pues básicamente debe estar todo lo que aparezca arriba citado, debe estar acá en las referencias, ¿listo? Ese sería nuestro último taller, la ficha técnica. Digamos que no es tanto lo nuevo que haya que hacer, sino que aquí sí ya hay que consolidar y redactar. Aquí vamos a mirar su capacidad de reacción, su capacidad de plasmar una idea, su capacidad de argumentar una idea. Entonces, pues espero que les vaya bien con esto. Entonces, ese es el video. Cualquier cosa, pues ya saben que nos podemos contactar por los otros canales de comunicación y nos veremos pues en el encuentro tutorial. Ahí los vamos definiendo. Entonces, un saludo para todos y muchas gracias.